Muy bien, continuamos con el tercer y último video sobre la Primera Guerra Mundial. El tema final, Tratado de Versalles. ¿Qué fue el Tratado de Versalles famoso? El Tratado de Versalles fue el acuerdo de paz entre Alemania y los países vencedores. Bien, aclaro, porque siempre se habla de Versalles, hubieron otros acuerdos de paz también, otro tratado de paz, del Imperio Austrohúngaro y de otros países, pero el Tratado de Versalles fue el más importante tal vez por las implicancias que tuvo, sobre todo cayendo sobre el peso sobre Alemania, y cuestiones que vamos a ir viendo. En principio significó un castigo ejemplar sobre Alemania. ¿En qué sentido? Alemania fue tomado, o puede ser interpretado, este pacto como que Alemania fue el gran culpable de la guerra, de haber ocasionado la guerra, o por lo menos eso intentaron hacer los que acordaron este pacto. Entonces, todo el castigo cayó sobre el Estado alemán. ¿Cuáles fueron las principales cláusulas? Las cláusulas, o sea, los principios, los artículos donde recayó este acuerdo. Por un lado, desde el punto de vista militar, obligó a Alemania a reducir su ejército a 100.000 soldados, prohibición de fabricación militar y entrega de armamento. Cabe destacar que Alemania era el gran productor de armas, el más avanzado de la época, y esto impactó profundamente en Alemania. Por otro lado, a nivel territorial, bien, la cláusula territorial obligó a Alemania a perder territorio de lo que poseía en Europa y así también perder las colonias de las cuales disponía. Por ejemplo, aquí les agrego un mapita que se puede ver. Recuerden que esto, donde dice el 1, es la zona de Alsacia-Lorena, sobre todo la parte del sur, pero que era la gran zona de litigio y de odio entre el pueblo francés y alemán. Pueden ver también que hubieron varias partes en donde antes abarcaba Alemania, en donde se le fueron quitando posesión. Desde el punto de vista económico, muy duro también, lo obligaron a Alemania a un pago millonario en forma de reparación, de indemnización, puse. La idea es, los países, sobre todo europeos, pedían que Alemania paguen por los daños causados. Repito, la idea de Alemania como el gran causante de la guerra, cuando claramente la guerra fue llevada por todos. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a provocar este tratado? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias, por un lado, una exaltación del nacionalismo. El pueblo alemán va a tomar el tratado, como una humillación. Para Alemania, los alemanes, fue una terrible humillación este tratado, vergonzoso, en donde un país que había quedado en quiebra, encima lo obligan a pagar millonadas en compensación, perder territorio, sumado a la reducción de la cuestión militar. O sea, básicamente el pueblo alemán, al tomarlo como una humillación, lo que hizo fue no hay más ni menos que exaltar el nacionalismo. Acá hago un breve comentario, por lo menos para ir teniéndolo en cuenta a futuro. Hay muchos que dicen que en el Tratado de Versalles está un poco el germen, la semilla de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, por esta cuestión de la humillación sufrida por el pueblo alemán. Algunos consideran y creen que el pueblo alemán, en esta bronca, en esta cuestión del odio generado, van a buscar un líder carismático, un líder firme, que lo pueda causar ese odio, y de alguna forma u otra Hitler tal vez lo pudo haber sido. Así también meto acá a Italia también, nos va a ayudar para cuando veamos la década del 20, justamente el posguerra. En Italia va a aparecer también un movimiento de derecha, conservador, autoritario, autocrático también, en donde va a aparecer Mussolini. ¿Por qué? Porque Italia, si bien, se acuerda que habíamos dicho, inicialmente formaba parte del grupo
de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, después se pasa al otro bando, el que termina venciendo, pero consideran, esta palabra lo sintetiza, lo consideran como una victoria mutilada, porque ellos esperaban que después del tratado, o a partir del fin de la guerra, le diesen más territorio del que verdaderamente recibió. Bien, pasamos ahora sí al segundo y último tema de la Primera Guerra Mundial, perdón, vamos a ir sacando todo esto, que tiene que ver con las consecuencias, cómo impactó la guerra, las consecuencias de la Gran Guerra. La Gran Guerra fue nombrada esta Primera Guerra Mundial, como habíamos dicho. Desde el punto de vista social, es claro, la destrucción y la muerte, ¿no? Murieron más de 15 millones de personas y más de 30 millones también resultaron heridas. Heridas, acá les puse unas imágenes muy lindas, bueno, lindas nada, pero bueno, simbólicas, ¿no? Heridas tanto a nivel físico como psicológico. Piensen que la guerra trajo terribles daños psicológicos a los que combatieron, al igual que las heridas y demás. Esto también va a llevar unido la cuestión económica, ¿no? También con una cuestión, perdón, la cuestión social ligada con la cuestión económica. Una gran y profunda crisis económica en donde piensen que estuvieron 5 años en guerra, que implica un gasto inmenso. Además de los grandes gastos militares y sostener una guerra, también la destrucción de ciudades e industrias. Para restablecer un país hace falta industrias, hace falta que produzca, y quedó devastado Europa. En este caso quiero aclarar que no solamente Alemania, hablo de los países tanto que ganaron como que perdieron la guerra. Alemania fue peor y más profundo esta crisis, por lo que habíamos dicho recién, que encima tenía que pagar indemnización, además de perder territorios. Bien, ahora también pasa algo similar con Francia, pasa algo similar con los otros países europeos, en donde además de la destrucción de ciudades e industrias, también los campos quedaron inutilizados por muchas décadas, por el nivel de desgaste de lo que implicó la guerra. Desde otro punto de vista también, desde el punto de vista político, vamos a ver geopolítico, hubo una reestructuración, nuevos límites políticos en Europa, porque por un lado, como habíamos dicho en la imagen anterior, la traigo de vuelta, Alemania pierde territorio, bien, esta que habíamos visto, pero además tengan en cuenta que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se separan también. Austria, Hungría, aparecen nuevos países, entonces hay una reestructuración política. Otra consecuencia, diría directa de la guerra, por más que también viene, ya vamos a verlo, es la Revolución Rusa. Digo directa porque la guerra tuvo mucho que ver con que explote y lleve al triunfo la revolución bolchevique en Rusia, ¿no? Bueno, igual esto no quiero profundizarlo porque vamos a verlo en el próximo tema, ¿no? Por otro lado, también muy importante, y por eso capaz que valorizo un poco la cuestión del principio, lo que dije al principio, tiene que ver con que la gran potencia, perdón, tengo que sacar un gato al medio, la gran potencia, bueno, cosas que pasan, la gran potencia que aparece hegemónica y la gran beneficiada, entre comillas, de la guerra es Estados Unidos, porque piensen que ingresa tarde a la guerra, él no sufrió, Estados Unidos no sufre todas las destrucciones de tanto de ciudades como de campos, y además no tiene estos gastos inmensos y pérdidas de hombres tampoco. Entonces va a ser la gran beneficiada, va a ser vamos a decirlo, como la principal potencia que sale más airosa después de la guerra, y de hecho va a ser la que va a otorgar préstamos a la reestructuración de Europa. Le prestan dinero para que vuelvan a reconstituirse las ciudades, etcétera, campos, ciudades, industrias, pero tengan en cuenta que obviamente todo préstamo es con intereses, ¿no? Entonces acá está la cuestión, ¿no? Estados Unidos es la gran beneficiada con la guerra, en la que se posiciona como principal potencia, que también es otro futuro tema, la década del 20 en Estados Unidos. Por último, para remarcar también la creación de la Liga de las Naciones. Un grupo de las naciones se juntan con la intención de formar lo que sería lo que va a venir a ser la ONU después. Después de la Segunda Guerra ocurrió lo mismo, se forma la ONU. Acá fue un intento previo que no tuvo tanto poder porque las principales potencias no lo apoyaron. Pero bueno, vale la aclaración también nombrar que en el intento de evitar futuras guerras,
cuidado que pasa poco tiempo, después viene la segunda, se juntan las naciones como un preludio de lo que va a ser la ONU. Bueno, muy bien, esto ha sido la Primera Guerra Mundial, repito, fue dividido en 3 partes, con la intención de poder separar un poco y poder subirlo a YouTube. Y bueno, y espero que haya servido, que les haya quedado un poco claro. Y por último decir esto, es un tema muy complejo que intento sintetizarlo en 15-20 minutos. Así que bueno, nos veremos en lo futuro. Un abrazo.